¿Por qué armarte el nuevo mazo de Yanmega X? Daño brutal, quédate a ver el video. Hey, qué rollo bandita, bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live, claro que sí. En esta ocasión les traigo el mazo de Yanmega X, una tremenda bestia para los mazos competitivos, como ese Charizard y como ese Griffnar. Yanmega X es tremendamente bestial por su habilidad, que te va a permitir tomar 3 energías del mazo si tú lo pones de la banca al activo. Puedes hacer hasta 210 de daño y esas 3 energías ponérselas a un Poké en banca. Aquí vamos a tener a nuestro Vespiquen X para poder aprovechar esta habilidad. Vespiquen X te va a permitir atacar con 200 y poner 3 contadores de daño en cada Poké que tenga algún contador previamente. Lo mejor es que no vas a tener que esperar mucho porque es una primera fase, tanto él como el Vespiquen, para poder atacar rápidamente en segundo turno. Y como ya te lo comenté, vas a poderte deshacer de ese Charizard y ese Griffnar rápidamente. A grandes rasgos, el funcionamiento del mazo es el siguiente: vas a tener a tu Yanmega en banca, vas a tener a Dunsparce en activo, vas a utilizar la habilidad de Dunsparce que te va a permitir robar 3 cartas y regresarlo al mazo. Con esto vas a tener vía libre para subir a tu Yanmega, vas a ponerle las 3 energías y le vas a poner una más que tengas en la mano para así tener las 4 y poder atacar. Vas a tener listo a tu Vespiquen X en banca para poder regresarle las energías a él mismo. Y con Munkidori vas a distribuir contadores para así generar daño a todo el equipo del rival. Y bien, las cartas clave del mazo, como ya te lo comenté, va a ser este Yanmega X, que tiene esta habilidad: 3 energías del mazo si lo pones activo, 210 de ataque, y esas 3 energías se las vas a poder poner a este Vespiquen X, que va a atacar con 200 y poner 30 de contadores a cada uno de los Pokés en banca del rival que ya tengan algún contador. Y el Munkidori nos va a ayudar a poder distribuir ese mismo daño. Traemos cartas importantes como este Dunsparce para setearse y a este Capturador Supremo para beneficiar a ese Yanmega X. Y por otro lado también cartas interesantes como Torre de Interferencia para las herramientas Pokémon, Damián para poder robar objetos y herramientas, que esta involución, si se te empieza a complicar la partida, vas a poder utilizarla. Vespiquen va a distribuir daño a todo el equipo y gracias a esto vamos a poder deshacernos de esos molestos Pokémon evolución. Y por último traemos una energía propulsión que muy situacionalmente la vas a necesitar y es muy buena. Y bien bandita, vamos a la partida para ver qué tal nos fue y ver cómo funciona el mazo ya en la práctica. Ok bandita, ya estamos aquí en esta partidona para ver qué tal funciona este mazo de Yanmega con el Vespiquen. No salimos con nada y le vamos a dar 2 cartas al rival. Qué bien que salimos con este Dunsparce porque vamos a poder utilizar su habilidad, robar cartas y así poder utilizar la habilidad de ese Yanmega X. Salimos con el combi y con más Dunsparce para poder setearse rápidamente. Ok, ponemos energías al Yanma. Recuerda que únicamente te permite agregar 3 del mazo. Ocupamos una energía adicional para poder atacar con ese Yanmega, por eso es que se la puse al Yanma.
Aventuras de Ethan, ok, nos enfrentamos a este Typhlosion de Ethan, un mazo tremendamente bueno también, lo tengo en el canal ya disponible por si quieres echarle un vistazo. Nos ataca con 30 únicamente y baja también a esos Victini que le van a ayudar a incrementar el daño. Nosotros vamos por esta ultra para traernos al Yanmega y ya poder atacar. Yanmega lo tenemos listo, utilizamos habilidad de ese Dudunspark, robamos 3 cartas y ponemos activo para aprovechar la habilidad. Tenemos 3 cartas más de energía en el mazo, así que por ahora todo está perfecto. Vamos por otro Dunspark. Esto es reciclar, reciclar, reciclar y robar cartas. La verdad es que este es un motor de aceleramiento muy bueno. Bien. Yanmega no es débil al tipo fuego. Casualmente es débil a tipo eléctrico por ser un Pokévolador. Ahí Pokémon y sus rarezas en los tipos, ¿no? Aventura de Ethan, bien. Va a evolucionar ya a ese Quilava para ir haciendo daño y meter presión. Otra aventura de Ethan. A este paso, este Typhlosion ya va a poder llegar al daño suficiente. Con los 4 Ethan y con los 2 Victini que tiene, va a poder hacer 300 de daño únicamente. Que ahí utilizamos nuevamente la habilidad de este Dudunspark para robar 3 cartas. Aquí es importante, una vez que ya supe que robé objetos y cartas para poder setear más Pokémones en banca, decidí subir al Yanmega para robar esas 3 cartas que tengo en el mazo y así distribuirlas a otro Poké, en este caso pues a otro Combi que se va a convertir en un Vespiquen. Importantísimo esa carta de estadio que le va a permitir, bueno, que inhibe las herramientas. ¿Por qué? Porque seguramente este rival tiene alguna herramienta que incrementa el daño. Digo, son distintas versiones del mazo, pero más o menos es como funciona, ¿no? Quilava, aventuras de Ethan, por supuesto que sí. Aventuras de Ethan, ok, ya lleva 2 en el descarte y tiene 2 en mano. Con esta es su tercera Ethan en el descarte. Evoluciona Typhlosion y aquí es el beneficio de ese estadio, no pudo llegar a más daño gracias a que le inhabilitamos la herramienta. Tiramos todo lo que tenemos ahí y ya podemos ir evolucionando a lo que tenemos pendiente, en este caso pues a ese Vespiquen y a ese Dunspark que teníamos en banca. Aquí nada más retiro, pongo a mi Vespiquen para ir haciendo presión y daño. Le voy a debilitar al Typhlosion y le voy a poner contadores a ese Victini. ¿Por qué al Victini? Porque el Victini no puede evolucionar y no lo puede retirar. Si le hubiese puesto al Quilava, él va a poder evolucionar a Typhlosion y pues el daño se va a dispersar. Aquí ya en el siguiente turno voy a poder debilitar a ese Victini y pues ya todo bien, ¿no? Evoluciona Typhlosion, muy bien. Ese Fezandipiti con su habilidad bestial, muy bueno. Va por más Cyndaquil, pero lo que no sabe es lo que se viene ahorita. Una jugadona, la verdad. Ya llega a los 300 de daño. Con un ataque nos debilita. Él está a 3 cartas de premio, nosotros igual. Y aquí lo único que necesitamos ya lo tenemos. Tenemos al Boss Order.
vamos a ponerle contadores de daño a ese Fezandipiti, lo vamos a poner activo. Y como ese Victini ya tiene 60 de daño, pues con nuestro Vespiquen lo vamos a poder debilitar y así llevarnos las 3 cartas de premio restantes. Y pues así es como ganamos esta partida. Bien bandita, pues este mazo es bueno, no te digo que es extraordinario o que vas a poder competir en el meta con él, va bien contra algunos mazos, contra otros se te complica un poco más, pero la estrategia ahí está. Y recuerda que te lo voy a dejar en la descripción del video para que tú puedas probarlo y me digas qué tal te funcionó. Si hay alguna otra variante más interesante, házmelo saber. Si te gustó el video, dale like y comparte. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.